Y bueno, pues como ustedes se darán cuenta, también la atención de los niños ya es un hecho, también tenemos esa guardia y les queremos decir que seguirá siendo en la medida que se pueda. Se están tomando medidas muy específicas también para los niños, de sana distancia, de cubrebocas. Si algún niño viene con alguna pequeña afectación, cualquier síntoma, pues lo vamos a tener que estar trayendo con ustedes para que usted lo tenga a su lado. No podemos exponer a los niños a contagios. Así que, así como con ustedes igualmente, si cualquiera de ustedes se siente un poquito mal, tiene algún síntoma, pues es preferible que quede en casa, que no se exponga a usted, que no exponga a otras personas, y de todas maneras la transmisión usted la puede ver en vivo. Y pues vamos exactamente a eso, vamos a la palabra de Dios. Y bueno, estamos en nuestra serie Los Principios del Reino de Dios, mis hermanos, y bueno, entramos a un tema muy confrontante la semana anterior, donde pues el Señor Jesucristo empezó a hacer pues algunos señalamientos acerca de la conducta, de la manera como se cumplían ciertos deberes, ciertas normas. Y ahora vamos a hablar de algo que es muy importante, mis hermanos. Esta enseñanza se llama la oración del justo. ¿Sí sabe por qué el Señor dice justo? ¿Usted es justo? Si lo ve desde la perspectiva de su propia, de la perspectiva humana, de su propio parecer, pues va a decir, no, pues disto mucho de ser justo. Y sí, esa es una realidad, hay que ser honestos. Pero aquí habla de la justificación que el Señor nos ha dado delante del Señor por medio de Jesucristo. Y obviamente que al tener nosotros el Espíritu de Dios en nuestro corazón, nuestros actos van a ser ¿de qué? De justicia. Y vamos a ver por qué la oración del justo mucho puede. ¿Sabía usted eso? ¿Verdad? Vamos a ver por qué. Vaya conmigo a Mateo 6, por favor, en el capítulo 6 de Mateo, versículo 5. Estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea, lo hago porque tiene una forma de expresión un poquito más clara, pero sígame en la versión que usted tenga. Dice así, Mateo 6:5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En el versículo 7 dice, cuando ustedes oren no sean repetitivos como los paganos que piensan que por su hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Mire, antes de tocar este importante tema de la oración, que además es un tema que causa mucha polémica por a veces la forma, la actitud que se tiene al orar, pues vamos a recordar un poco acerca de lo que hemos visto del mensaje que el Señor nos dio, porque nos lo dio a todos, en este Sermón de la Montaña. Y esto lo hago para podernos ubicar por qué tenemos que aprender a orar. Primero estableció a través de bienaventuranzas el carácter que habrá de ser formado en el corazón de quienes desean seguirle y agradar a Dios. Y recuerda, los humildes, misericordiosos, ¿verdad? Los limpios de corazón, los pacificadores. Bueno, ese carácter que el Espíritu de Dios va formando en nosotros, que es el carácter de Cristo. Ser santos, ¿verdad? Decididos a apartarse de pecado, corazón limpio. Esos que con mansedumbre buscan la paz, que afectan su entorno como la buena sal, como la luz, ¿verdad? Que iluminan el camino de las personas con su testimonio, con su vida comprobada. Y bueno, de esa manera el Señor preparó el corazón de los oyentes para revelar, después de preparar el corazón, empezar a revelar estos principios de la palabra escrita de Dios hasta esos tiempos.
la que hemos visto que los religiosos habían manipulado a conveniencia. Y bueno, después de abrir muchas revelaciones, empieza a denunciar prácticas que el Señor mismo dice llenas de hipocresía, que los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes, bueno, toda esta cantidad de religiosos, pues lo único que hacían era cumplirlas, sí, pero con la intención de presumir sus logros religiosos, su estatus social, su poder, su riqueza, y así poder ser admirados por la gente. Entre otras actividades que el Señor denuncia, Él está haciendo énfasis en 3, la que vimos la semana anterior, que era el hacer misericordia a los semejantes, cuando hablábamos de lo que es el verdadero significado de la limosna. ¿Sí recuerda todo eso, verdad? Bueno, también Él va a empezar a hablar hoy de la oración y acerca del ayuno. Bueno, todo esto, mis hermanos, esos hombres, esas mujeres religiosas, hablando más específicamente de los hombres, pues eran para ellos un escaparate para exhibir todo lo que les enorgullecía de sí mismos, pero bajo sus propias normas de justicia, o sea, la forma como ellos habían establecido que así cumplían los mandamientos de Dios. Y lo primero que vamos a hacer ahora, antes de aprender a orar, es ver qué es la oración a Dios. Yo creo que todos ustedes oran. ¿Sí oran o no oran? Pues claro, ya sabemos que esto representa parte de la vida como creyentes, es nuestra necesidad. Pero vamos a ver cómo oramos. Yo le quiero anticipar que si algo le confronta, si algo incluso le llega a molestar, no se enoje conmigo, ¿verdad? Yo le voy a decir lo que está escrito en la Biblia. El problema es que el hombre siempre ha tratado de hacer las cosas a su manera. ¿Qué es la oración? La oración es la comunicación oral, es hablar con el Creador del universo, soberano, perfecto, Señor absoluto sobre todas las cosas. O sea, primero tenemos que entender delante de quién estamos hablando, ante quién nos estamos mostrando. Y Él, con toda esta soberanía, siendo creador de todo, siempre está dispuesto a escuchar a quien se acerque a Él. ¿Pero qué cree? Conforme a lo que Él ha establecido en su palabra y en su orden. No es cualquier cosa el presentarse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí me entiende? Y al actuar en el marco de su soberanía, Él solamente va a responder conforme a su conocimiento, al conocimiento que tiene anticipado de todas las cosas, omnisciencia, presciencia, voluntad soberana también, de manera que la oración, al ser el recurso más importante que Dios dio al hombre para acercarse y dirigirse a Él, la oración es voy a mencionar 10 puntos entre muchos más que nos pueden servir para orar al Señor. Nosotros oramos a Dios para reconocerle como Dios. Oramos a Dios para adorarle, para alabarle, para buscarle, para ofrecerle honra y gloria, para confesión de pecado, para expresarle también nuestras acciones de gracias, expresarle también nuestros anhelos y nuestros deseos, para aprender a escuchar y recibir su voluntad, que eso es lo más difícil. Normalmente nos quedamos en lo que yo expreso y no estoy consciente que si estoy haciendo una pregunta o estoy expresando un deseo, pues Él va a contestar, pero ¿de acuerdo a qué? A su voluntad. También oramos aceptando anticipadamente la respuesta que Él dé a nuestra oración, sea la que sea. ¿Ya oyó eso? Dispuestos a aceptar y recibir su voluntad, su respuesta, sea la que sea, porque solamente Él sabe lo que necesitamos en el momento preciso que Él contesta.
Y usted me puede preguntar, ¿todo, pastor? Sí, todo. Aún las cosas tan difíciles que estoy viviendo, lo que he pasado, aún eso. Para quienes amamos al Señor, todo, ¿qué dice la Escritura? Obra para bien. Todo tiene un propósito. Y yo le puedo garantizar que si usted ha pasado por situaciones sumamente difíciles, pérdidas irreparables, situaciones comprometedoras, finalmente el Señor se ha glorificado, ha estado con usted, le ha levantado, le ha demostrado por qué contestó de esa manera. Y también oramos al Señor dispuestos a obedecerle en todo. ¿Verdad que está fácil? ¿O cómo lo vio? La oración en el hebreo, la palabra es tefila, T-P-I-L-L-A-H, tefila. Significa clamor, súplica, ruego. También se traduce como intercesión al estar en la posición de mediador. Esto es colocarse entre dos partes para orar por algo o por alguien. En el griego, la palabra oración, eukomai, significa ansiar, desear, querer. De manera que si lo relacionamos, la oración es un clamor, un ruego, una súplica al Señor que surge del corazón del hombre por causa de alguna necesidad, alguna aflicción, alguna adversidad o el deseo de darle gracias por algo. Para eso es la oración. También representa la expresión oral del creyente para dejar delante de Dios sus planes. O sea, dejarle sus proyectos, sus ideas, esas que usted tiene en el corazón que desea consumar, o las necesidades de conseguir algo, ¿verdad? Así como de la misma manera usted le da gracias, ¿verdad? Lo deja delante de Él. De manera que la oración a Dios debe surgir del corazón que reconoce, primero, la soberanía, la santidad y la justicia de Dios, primero. Y también es la oración que surge del corazón que cuando es confrontado con su naturaleza de pecado, con su carencia espiritual, moral, material y física, identifica su necesidad y dependencia de Él. Por una parte, usted reconoce que Él lo tiene todo y por otra parte va a reconocer que a usted le falta todo, en pocas palabras. Y Dios solo escucha la oración expresada del corazón que reconoce esto y que se humilla, ¿verdad? Que le ama y por tanto le ama, le teme. ¿Qué es temer al Señor? ¿Qué es el temor del Señor? Es el respeto reverente a Él y a su palabra, ¿verdad? Y solamente un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Se va a acercar en las condiciones que jamás va a ser rechazadas por Dios. ¿Sí vamos entendiendo el concepto de la oración? Por tanto, la oración que proviene de un corazón rebelde, soberbio, arrogante, o de quien está pecando deliberadamente y se trata de justificar, pues solamente estamos mostrando el corazón de alguien que no le conoce, o sea, alguien que vive impíamente, aunque dice que le conoce, aunque dice que le ama, por sus hechos, por sus frutos lo reconoceremos, y esa oración no va a ser escuchada por Dios, aunque usted no lo crea. Hay quien dice, no, es que Dios escucha todas las oraciones. Es como decir, todos somos hijos de Dios. ¿Usted sabe quiénes somos los hijos de Dios? Los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, los que reconocimos nuestro pecado y nos arrepentimos, y ahora mora el Espíritu del Señor en nosotros. Entonces, no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Eso sí. Es como decir que todos los caminos llegan a Roma. ¿Verdad que no? Bueno. De manera que la Escritura nos marca, nos enseña precisamente el carácter del Señor y de quien se tiene que acercar a Él en oración. Por ejemplo, en Proverbios 15:29, dice de esta manera, Proverbios 15:29.
El Señor está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. ¿Más claro? ¿Lo quiere usted? Está lejos de los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que viven fuera de la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los justos? Los que fueron justificados, ¿verdad? Mediante la salvación por medio de Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿recuerda? Bueno, Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. Dice así: el que no presta su oído a la ley, hasta su oración resulta repugnante. Así dice la Reina Valera contemporánea. O sea, del que no presta oído a la ley, o sea, el que no obedece los mandamientos de Dios, dice, hasta su oración resulta como repugnante. Sin embargo, el Señor sí oye la oración sincera y tiene compasión de todas sus criaturas, ¿verdad? Y su respuesta siempre será justa y a tiempo. Pero como le decía, el hecho de que el Señor sea compasivo, que Él haga salir el sol para todos, no representa esto que todos somos iguales delante de Dios. Para eso el Señor nos envió a su Salvador, precisamente. Dice el Salmo 65, versículo 2. Salmo 65, versículo 2. Tú escuchas nuestra oración. Estamos cansados de pecar, por eso acudimos a ti. Nuestros pecados nos dominan, pero tú nos perdonas. Qué bendición reciben los que viven cerca de ti, los que viven en tu mismo templo. Quedamos satisfechos con el alimento que de ti recibimos. ¿Ya se dio cuenta qué oración? De manera que los creyentes que reconocen la soberanía, la omnisciencia de Dios, deben entender que como solamente Él sabe las consecuencias de la respuesta que Él dé a su oración, siempre responderá con aquello que sabe que será para su bien. Por eso muchas veces nuestra oración no es contestada de la manera como queremos. Yo le podría preguntar a usted, si Dios contestara las oraciones que usted le ha hecho y le ha expresado de acuerdo a su corazón, las veces que se lo ha hecho, ¿usted cree que le habrá convenido? Porque no siempre oramos las cosas mejores. Hay quien ora para que a otra persona le vaya mal, por ejemplo. O hay quien ora para enriquecerse de manera descomunal, ¿verdad? Impresionante. ¿Quién quiere $1,000,000? Yo también quisiera. Pero si el Señor no me lo da es porque sabe que no me conviene. ¿Y sabe por qué? ¿Para qué quiero $1,000,000? Y usted me va a decir, ay, pues para diezmar, ¿verdad? Y todos ahorita, y el pastor, ¿verdad? Bien interesado, dice, ay, pues a orar todos para que a todos nos dé $1,000,000. No, mis hermanos, no espiritualicemos la carne. ¿Quiere usted $1,000,000? Es que tengo muchas deudas. No creo que deba eso. ¿Qué va a hacer con lo que le sobra? Voy a hacer obras de caridad. ¿Y qué va a hacer con lo que le sobra? ¿Comer lo que no come, beber lo que no bebe, viajar a donde no debe? Así que, mis hermanos, a veces nosotros oramos mal. Dice primera de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Ya se fijó entonces la oración cómo es? ¿Cómo tenemos que pedir? ¿Conforme a qué? A su voluntad, no a nuestra voluntad. El Señor cuando estaba en el Getsemaní le dijo al Padre, pues si pudiera pasar esta copa de mí, refiriéndose a todo lo que vendría en el proceso de la cruz, pero dice, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y ahí estamos viendo el mejor ejemplo de lo que representa recibir la voluntad del Señor. Y Él nos oye, no dice, Él nos contesta, no dice, Él nos da lo que le pedimos, dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuándo va a contestar? Cuando a Él le plazca. Por tanto, la respuesta que dé el Señor a nuestra oración
debemos recibirla como si fuese la que estuviésemos deseando. A ver si me expliqué. Es que esto no fue lo que oré. Pues recíbalo como si hubiera sido lo que oró. Haga de cuenta que oró bien, ¿verdad? El Señor tuvo misericordia de usted, cambió la respuesta y le cambió el sentido a su oración. Porque Él solamente sabe lo que necesitamos, aunque no sea lo que busquemos, aunque no sea lo que queramos. Lo digo muchas veces, tenemos que definir bien, entender bien entre quiero y necesito. Y en muchas situaciones el hecho de que el Señor nos responda es la mayor bendición porque nos está guardando de nosotros mismos, porque no sabemos cómo pedir. Eso dice el apóstol Santiago. Piden, dice, y piden mal para gastar en sus deleites. En la versión de Santiago 4:3 que acabo de leer, en la Reina Valera contemporánea, dice así: y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. A ver, sea honesto. Cuando usted pide al Señor, no es para satisfacer alguna necesidad personal, carnal, sentimental, emocional, sensual, sensitiva, ¿sí o no? ¿Que le dé placer? Bueno, aquí vamos a ver lo que dice Santiago. En el verbo pedir, ustedes piden, tiene dos connotaciones. Aiteo, así se pronuncia, que es la actitud suplicante de quien pide reconociendo su inferioridad personal, pero también reconoce al mismo tiempo la superioridad a quien le hace la petición, como un hijo a un padre, un súbdito a un rey, un verdadero creyente cristiano a su Dios soberano. Esa es la palabra aiteo, esa es la forma correcta de pedir. Pero aquí Santiago usó la palabra erotao, no aiteo, y esta señala a quien se considera al mismo nivel o igualdad de la persona a la que le hace la petición, incluso hasta con el derecho de exigirle de manera irrespetuosa o irreverente. Como muchas oraciones que se expresan en la actualidad, la oración tiene que ser con humildad, con reverencia. No como ahora muchos blasfemos dicen que a Dios se le debe reclamar con autoridad a que cumpla sus promesas. ¿Ha escuchado usted eso? Y manipulando la Escritura, malenseñan que tienen en su boca el poder de decir las cosas como que no son como si fuesen. Que confesando positivo pueden desatar las bendiciones de los cielos, cuando eso solamente es potestad de Dios, mis hermanos, no se engañe. Vamos a Romanos 4:17. ¿Quién pensaba que tenía esa potestad de decir las cosas que no son como si fuesen porque así se lo enseñaron? Bueno, lo engañaron. Romanos 4:17 dice de esta manera: como está escrito, o sea, ¿está qué? Escrito. Te he puesto por padre de muchas naciones, dice, y lo es delante de Dios. ¿A quien creyó? ¿A quién estaba refiriéndose? ¿Abraham? ¿Quién fue el que creyó? ¿Abraham? ¿A quién le creyó? A Dios. A quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Entonces, ¿quién es el que tiene esa potestad? ¿Usted o Dios? ¿Se da cuenta de cómo una mala enseñanza puede producir irreverencia delante de Dios? Ahora usted dígame si esa oración la va a contestar el Señor. Evidentemente no. ¿Ha usted escuchado algo así como: yo decreto para mi vida las bendiciones de Dios? Espero que nunca lo haya dicho usted. Y si lo dijo, bueno, está aprendiendo. El Señor lo prometió y yo declaro sus promesas. Abro las ventanas de los cielos. No aceptamos un no como respuesta. Vaya irreverencia. Falta de respeto. ¿Qué no están delante de un Dios soberano, de voluntad perfecta? ¿Qué más dice Santiago? Piden mal para gastar en sus propios deleites. Gastar del griego,
Dapanao también tiene dos connotaciones. Esta palabra dapanao significa comprar y adquirir bienes sabiamente, con prudencia, invirtiendo correctamente. Pero el sentido que se expresó aquí es desperdiciar, menospreciando la gracia, sin considerar quién te otorga lo que te ha dado, ni para qué fue dado ese bien. Mire, hay gente que es bendecida, hay gente que es bendecida económicamente de una manera impresionante, y en lugar de tener un espíritu de misericordia o entender por qué el Señor le bendice tanto, se vanagloria, se enorgullece y se hace egoísta, lo que estábamos hablando la enseñanza anterior. También esta palabra gastar, la palabra deleite, para gastar en sus propios ¿qué? Deleites. ¿Qué indica la palabra deleite? Del griego hedone, de hedonismo, el placer carnal, o sea, piden para gastar en sus propios placeres carnales. Significa gratificación personal, satisfacción de deseos pecaminosos, disfrazados. No, pues es que yo la verdad nada más lo que quiero es probar, yo nada más quiero. No, mi hermano, hasta probar algo causa pecado el solo pensarlo, recuerde. También significa codiciar lo lujoso, lo frívolo. Es el placer desvergonzado para entregarse desenfrenadamente a los deseos de la carne. ¿Para qué cree que usó aquel hijo pródigo su dinero, su herencia, cuando se la pidió al padre? ¿Para qué fue? Para eso. No invirtió sabiamente sus recursos, no siguió el ejemplo de su padre de ser un hombre honrado, finalmente le pidió la herencia. Bueno, hay quienes piden la herencia y dicen, bueno, yo lo que quiero es hacer mi propio negocio, hacer algo que valga la pena, no sé. Se pudo bien esperado a que la herencia llegara a tiempo, pero lo hizo para dilapidarla, para gastar en sus propios deseos. ¿Qué produce esto? Pecado. De manera que el creyente o quien se dirija al Señor debe ser muy consciente que se está acercando al único Dios soberano, creador de lo visible e invisible, 3 veces santo, mis hermanos, y que su oración no se puede basar en la confianza de algún mérito propio. Ya entendimos que nosotros no tenemos ningún mérito delante de Dios, sino los que Jesucristo hizo y tiene al ser nuestro Salvador y el único mediador y Salvador de nuestras vidas. Por eso la oración debe ser pronunciada en el nombre de Cristo. De otra manera nadie puede tener acceso ante el Padre. ¿Sabía también usted eso? Dice Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y ahí es donde unos dicen, pues ya ves, ¿cómo entonces sí? Todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús, sí, pero ya leímos que también es pedir conforme a su voluntad. O sea, no podemos sacar un texto del contexto, necesitamos entender todo el consejo de Dios y ahí hacer nosotros un equilibrio de lo que es la palabra, lo que nos está mostrando el Señor. Los verdaderos hijos podemos acercarnos de esa manera confiadamente al Padre. No estamos limitados a determinado tiempo para dirigirnos al Padre Celestial, no estamos limitados a un lugar, a un espacio, tenemos libertad de ir a Él en todo momento, porque el Señor no está encerrado en un lugar, en un templo, en un edificio. ¿Cuántas veces cuando se profesaba alguna otra religión se decía, voy a ver a Dios? ¿A dónde? Allá al templo, porque ahí lo tienen, ahí está encerradito, incluso lo tienen ahí guardadito en un nichito, ¿verdad? Pero Hebreos 14:16, ¿qué dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuándo? En cualquier momento, mi hermano. ¿Pero de qué manera? De la manera como Dios nos está enseñando se debe uno dirigir al Padre. Y mire, tanto conoce el Señor el corazón de sus hijos, que hay ocasiones que ni las palabras son necesarias para que una oración sea eficaz. La escuche el Señor, porque es un acto de devoción personal, donde se establece un diálogo que parte de una relación espiritual. Y esto hace que un clamor, una lágrima, un suspiro, un gemido
o el mismo silencio reverente se pueden convertir delante de Dios en una oración del más alto nivel espiritual. Vaya conmigo a 1 de Samuel 1:12, por favor. El contexto es Ana, mamá del profeta Samuel, que no podía concebir un hijo, había llorado, clamado por un hijo. Para las mujeres judías la esterilidad era una maldición, era algo terrible. Y bueno, ella se presentaba en el templo porque en ese tiempo allí ellos expresaban, ¿verdad?, sus clamores, sus oraciones. Y dice 1 de Samuel 1:12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Vea la falta de discernimiento de un sacerdote, que evidentemente conocemos el corazón de Elí por las Escrituras, ¿verdad? Bueno, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que estoy derramando mi alma delante de Jehová. Cuando nosotros oramos, mis hermanos, muchas veces no sabemos ni qué decir. Mire lo que dice Romanos 8:26. Romanos 8:26. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios. Ya estamos en el libro de los Romanos, está hablando con creyentes dirigidos por el Espíritu Santo. Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando usted se deja en los brazos del Señor, cuando usted no tiene palabras para expresar lo que está sucediendo en su corazón, el Espíritu mismo lleva su oración al Señor porque conoce la voluntad de Dios. Y esto se ha manipulado de una manera impresionante. Cuando se habla de gemidos indecibles, lo han correlacionado con hablar con lenguas y en lugar de convertirse en una oración, se convierte a veces en una algarabía que no tiene ton ni son, mis hermanos. Tenemos que aprender a orar. Entonces, después de lo que hemos expresado, en cuanto a pedir, decretando, declarando y confesando positivo, ¿qué podemos decir? Solamente son prácticas heréticas que provienen del paganismo, ciencias metafísicas, mis hermanos. Ahí es donde se maneja mucho el decreto, la confesión positiva, y usted lo puede ver en los programas de televisión de todos esos charlatanes que hablan igual que otros charlatanes disfrazados de cristianos. La Biblia no enseña tal cosa, más bien nos enseña a humillarnos delante de Él, como los verdaderos hombres de Dios han orado a través del tiempo, derramando su corazón ante el Señor, con la confianza de saber esperar su respuesta. Y vamos a ver unos ejemplos. Vaya conmigo a Nehemías 1, versículo 4. ¿Cuál es el contexto? El pueblo de Israel, ¿verdad?, está siendo dominado, se han derribado los muros, las puertas de Jerusalén. Nehemías lo ha escuchado, Nehemías está entristecido y dice Nehemías 1:4, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Ya se fijó de qué manera se dirigió a él? Y le hace su petición. En Daniel 9:3, acompáñame. Igualmente él se ha enterado de lo que ha sucedido en Jerusalén. Acuérdese que
Pues Daniel junto con sus amigos fue llevado a Babilonia. Y cuando se entera de los hechos, dice Daniel 9:3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruega, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Qué ejemplo de cómo se ora a Dios? Primera de Crónicas 29:14. El rey David desea construir un templo al Señor, pero no puede, no se lo permite. Sin embargo, se lo permite a su hijo Salomón. Sin embargo, el Señor escucha esta oración. Dice Primera de Crónicas 29:14. Dice, a decir verdad, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para poder ofrecerte todo esto y de manera voluntaria? Fíjese a qué grado se humilla, que hasta para darle al Señor se está humillando. Dice, ¿quién soy yo para darte voluntariamente todo esto? ¿Cómo se le tiene que dar al Señor? Voluntariamente. ¿El Señor recibe su ofrenda? Sí, mi hermano, sí. Dice, porque todo es tuyo, y lo que ahora te damos lo hemos recibido de tus manos. Nosotros ante ti somos unos extranjeros y advenedizos, como lo fueron todos nuestros padres. Nuestros días son sobre la tierra una sombra pasajera. Y esta oración fue puesta delante del Señor para poderle ofrendar, no para pedirle nada, mis hermanos. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:6? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, dice, y ruego, con acciones de gracias. Entonces, ¿dónde queda la exigencia, el decreto, la confesión, la declaración? En un corazón rebelde, en un corazón ignorante de quién es Dios. Primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Porque es la mano de Dios, mis hermanos, la que hace y da justicia. Ahora, después de la introducción vamos a entrar de lleno a las enseñanzas del Señor en cuanto a la oración. ¿Qué dice Mateo 6:5 lo que leímos? ¿Sí se entendió entonces qué es la oración? ¿Cómo quedó el corazón en este momento? ¿Nos ha confrontado el Señor en nuestra manera de orar? Podemos cambiarla, mis hermanos. De hecho, debemos cambiarla, porque ahora ya sabemos cómo dirigirnos al Señor de señores. Dice Mateo 6:5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les encanta a ellos orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto les digo que ya se han ganado su recompensa. Bueno, palabra muy dura, como los hipócritas, del griego hupócrites. Este término identificaba a un actor en escena, pero también era usado para señalar un engañador, un farsante que finge lo que no es, refiriéndose a esta práctica religiosa que para aparentar piedad o una buena relación con Dios, estos hombres tenían en el orar. Como, ¿se acuerda aquel fariseo puesto de pie que oraba consigo mismo que vimos la semana anterior? Bueno, vimos cómo la postura de pie al orar, pues no es un inconveniente para orar. Esa es una práctica antigua de los judíos que llegó a adoptar la iglesia cristiana del primer siglo, orar de pie. Pero lo que el maestro está enfatizando no es la postura física al orar, sino la actitud orgullosa que estos religiosos ostentaban delante de Dios para verse vistos. Mire, no hay una norma en cuanto a la postura física al orar. Sin embargo, arrodillarse o postrarse permiten una concentración mayor, una concentración especial. Sin embargo, siempre lo que el Señor va a ver es la intención del corazón. Así que no se deje influenciar muchas veces, porque si usted no ora de determinada forma, determinado tiempo, con determinadas palabras,
las cosas no van a funcionar. No, mi hermano, recuerde que esta es una relación personal y todo está en la intención del corazón y en la manera como nos dirigimos a Dios. Jesús mostró a sus discípulos siempre la actitud reverente y humilde para dirigirse al Padre. Por ejemplo, en Lucas 22:41. Cuando él dice, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, el Señor oraba abiertamente, públicamente, delante de sus discípulos para que vieran cómo se oraba al Padre. Sin embargo, los escribas, los fariseos buscaban ¿qué? Los lugares visibles. Habla de sinagogas, de plazas, de calles para hacer largas oraciones. Ahora, el Señor tampoco está condenando la oración en público, porque una oración se puede ofrecer en cualquier lugar mientras no sea para ostentar un alto grado de espiritualidad o hacer alarde de recursos. Ahí es donde está el problema. Por eso dice, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. La palabra entrar al aposento es ese lugar especial donde tú te sientes, pues sí, con esa libertad de orar, de no distraerte, buscas el tiempo, el espacio, ¿verdad? ¿Y por qué dicen secreto? Esta es la parte importante. La parte secreta en el griego usa el término kruptos, de donde viene cripta, encriptado. ¿Qué significa? En lo interior, en lo que está más escondido, desde lo más profundo del corazón, que no te importe si hay testigos o no los hay para expresar tus oraciones. ¿Usted cree que usted puede orar cuando va en el camión, manejando en un auto, cuando está trabajando, aunque la fábrica tenga unos ruidos espantosos o el lugar donde usted esté muy concurrido, ¿usted puede orar? Claro que puede orar. Pero ¿cómo va a orar usted? ¿No dice el Señor, orar? ¿Cuánto? No ceses de orar. Es una relación personal, mis hermanos. Pero si usted está acostumbrado que para orar tiene que levantar las manos, ponerse a gritar, hacer aspaviento, es precisamente lo que está diciendo el Señor. Tu relación es en lo que íntimo del corazón. Entonces, así en lo íntimo, ¿usted puede orar sin cesar? Claro que sí, porque esto representa una relación permanente con Dios, un diálogo completamente, absolutamente permanente con Dios. En esa profunda intimidad con el Señor y con la actitud de quien está derramando su corazón, usted simplemente lo que está pasando es el tiempo necesario con su Dios, y eso es lo que busca Dios, tiempo. Mire, la oración es un preámbulo a la adoración. ¿Y qué es lo que busca el Señor? ¿Qué dijo Él? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Por qué dice en verdad? ¿Habrá adoradores mentirosos? Claro, los que fingen, los que quieren verse, los que tienen otras intenciones. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y aunque la adoración tampoco se define en la Biblia, sí sabemos que la adoración es el reconocimiento a Dios por lo que Él es, por lo que Él es, su naturaleza, sus atributos, su santidad, su justicia. Y le alabamos por lo que Él hace, por su creación, por su ingenio, por su orden. Dice Isaías 57:15. Isaías 57:15. ¿Ya lo tiene? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y la santidad
O sea, aquí está estableciendo en dónde está el Señor, a dónde debemos dirigir la mirada. Dice, yo habito en la santidad, yo habito en las alturas. Dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Qué maravilla! Que el Dios Todopoderoso que habita en las alturas también habita en el corazón de los quebrantados y de los humildes. ¿No le da gusto eso? Entonces, ¿qué necesita el Señor? ¿Qué requiere la adoración a Dios? Hombres y mujeres de un corazón quebrantado, humilde de espíritu. ¿Qué significa? Reconocer quién es Él, reconocer quiénes somos nosotros. Él lo es todo, Él lo tiene todo, nosotros no tenemos nada que ofrecerle y estamos vivos, estamos aquí, tenemos lo que tenemos por su mera misericordia y bondad. Ese es nuestro Dios. Y así, con espíritu humilde, sin hipocresía, estar en su presencia, sin nada que estorbe ese sublime momento, porque es de usted y Dios, es personal, donde aún todo lo que tenga apariencia de piedad, ahí todo queda fuera, que nada se interponga entre Dios y usted. Quitarse totalmente la doble cara, las dobles intenciones, la doble máscara. Por eso el Señor rechaza y pone en evidencia lo que hay detrás de una oración hipócrita y manipulada. Y les dice a sus discípulos, no lo hagan así. Dice en el versículo 7, cuando ustedes oren, aquí dice la palabra, no sean repetitivos como los paganos, que piensan que por hablar mucho sean escuchados. Ustedes pueden leer en la otra versión, por su mucha palabrería. ¿Qué les está diciendo? Miren, no intente verse muy religiosos, ocultando sus verdaderas intenciones detrás de una falsa oración. En otra versión, la frase por su palabrería se refiere a la forma como vendían los vendedores de los caminos, los que se conocían como charlatanes, que hablaban mucho, se expresaban repitiendo siempre las mismas palabras. Les está diciendo, no sean como los charlatanes, que repiten y repiten y repiten. El charlatán, ¿sabe por qué se caracteriza? Por tratar de convencer con muchas palabras, con mucha labia. Y eso es lo que hacen muchos predicadores para sacar adelante sus propios planes. Y tratan de marearte con argumentos, dicen los jóvenes, con su choro mareador, un chorizo de palabras confusas, emocionales para conseguir un fin. No sean como ellos, dice el Señor, no sean como ellos. No sean como los que piensan que por su gran labia serán escuchados. Dice, ustedes como hijos de Dios no necesitan eso para llegar al corazón de su Padre. Mire, es bien lamentable ver cómo los métodos de oración con estos rasgos que se han practicado durante centurias, durante muchos años, en las religiones paganas, en las sectas orientales, donde se pasan horas y hasta días repitiendo las mismas frases en incómodas posiciones, han invadido a la iglesia cristiana. De hecho, los judíos ortodoxos tienen una frase que dice, todo aquel que multiplica la oración es escuchado. Y nada más hay que ver la idolatría que día a día se practica en ese muro de los lamentos, donde lo único que queda es eso de su venerado templo, porque siguen atribuyéndole a elementos, a cosas, poderes salvíficos o poderes especiales espirituales. Igualmente la iglesia romana, donde no solamente practican el rezo de manera exagerada, sino que afligen el cuerpo. Y de hecho la oración que el Señor enseñó como ejemplo para dirigirse al Padre es de las más abusadas, pero como un recurso supersticioso. Reza tantos Padres Nuestros, tantas Aves Marías, tantos credos para que tu pecado sea perdonado. Tómate 3 litros de agua bendita o báñate tú. Pero el corazón, ¿cómo queda? Igual. Por eso son religiones, porque religan a un círculo vicioso. Hoy peco,
Hago como que me arrepiento, tengo remordimientos, voy, me confieso con un hombre más pecador que yo o igual que yo, doy largas oraciones, el domingo me tomo mi galleta y el lunes sigo pecando, pero el viernes puedo regresar a hacer lo mismo, y vuelta, y vuelta, y vuelta. Y con largas oraciones, rezos y sacrificios dirigidos a ídolos, a imágenes de vírgenes, santos, les dan carácter de mediadores ante Dios y le dan una gran valía a la cantidad de repeticiones de sus rezos. Le dan mayor indulgencia o mérito, al grado de atribuir a esos rezos poder para perdón de pecados y para la salvación del mundo. En la actualidad es lo que se está mencionando en esa religión. ¿Quieres salvar al mundo? Reza el rosario. Nada más blasfemo, más hereje, pretender adjudicar a ídolos o a ritos paganos lo que solo es posible por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero ¿sabe qué es lo más grave? Que en una gran mayoría de congregaciones evangélicas muchos desviados tienen esas absurdas prácticas y con una evidente ignorancia del reconocimiento de la soberanía de Dios abusan de frases plagadas de clichés, trucos metafísicos, pretendiendo de manera irreverente forzar a un Dios santo y soberano que conteste sus oraciones. Pero el Señor dice, no sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes tienen necesidad antes que ustedes le pidan. ¿Sí sabe usted que el Señor sabe lo que usted necesita? ¿O no lo sabe? Dice, porque tu Padre es soberano, que es omnipotente, omnisciente, o sea, conoce anticipadamente todas las cosas, tus necesidades, tus situaciones difíciles, tu condición. Él sabe lo que necesitas y tú no podrás mover su voluntad por tu manera de orar, como tampoco por la manera de ayunar, como lo vamos a aprender la semana que entra, si Dios nos lo permite. Sin embargo, Dios sí desea que sus hijos oren y nos enseña a cómo acercarnos y abrir el corazón a Él. Por eso hablábamos de orar sin cesar, de 1 de Tesalonicenses 5:17. Porque con este mandato el apóstol Pablo nos está mostrando la necesidad de una permanencia en nuestra relación con Dios, de estar siempre delante de Él, pero en una oración racional. ¿Sí recuerda usted que nuestro culto es racional? Porque sabemos, somos inteligentes, sabemos, conocemos a quién nos dirigimos, tenemos conciencia de delante de quién estamos. Y así como los discípulos de Cristo tuvieron la necesidad de aprender a orar, nosotros tenemos que aprender a hacerlo para dirigirnos a Dios como Él merece. Por eso el Señor dijo a sus discípulos en este mismo pasaje, vosotros oraréis así. Vaya a Mateo 6:9. Mateo 6:9 dice, por eso ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos de mal. Hay una doxología final que dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos, amén. Pero si ven ustedes está entre paréntesis porque esto fue anexado después por los apóstoles. Y esta oración conocida como el Padre Nuestro solo es un modelo, mis hermanos, para dirigirse a Dios, que se compone en 6 partes, vamos a verlo. Las 3 primeras se refieren al nombre de Dios, su reino y su voluntad. Las otras 3 aluden a necesidades básicas del creyente, la provisión, alcanzar perdón, ¿verdad?, perdonar y ser librados de pecar. Comienza con una confesión de quién es Él, sus atributos, su gloria, su grandeza, su santidad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Con esta frase nos enseña la actitud y el espíritu correctos para dirigirnos a Dios, reconociendo en Él ¿qué? Toda su magnificencia. Muestra su posición altísima sobre toda la creación,
De ahí también su derecho soberano de responder a nuestra oración y petición de acuerdo a su sabiduría y su voluntad. De ahí la súplica de que su presencia sea siempre con nosotros. O sea, que su voluntad sea establecida en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia. O sea, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Usted quiere que la voluntad de Dios se establezca en su vida, mi hermano? ¿Sí o no? En todas las áreas de su vida. Esta es la oración. Con plena conciencia de quién es Él, pedirle que de la misma manera como se hace su voluntad en los cielos, así también sea en nuestra vida y en todo lo que nos rodea. Ahora, usted ya dijo que usted quiere que la voluntad de Dios se haga en su vida. ¿Se puede usted imaginar cómo deben ser las cosas en el cielo? Donde todos sus habitantes celestiales, arcángeles, ángeles, querubines, hacen y obedecen incondicionalmente la voluntad de Dios. ¿Sí cree que es así allá? Pues usted ya le pidió que sea así aquí. ¿Qué siente? ¿No siente bonito? Que así sea. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues cumplirlo. ¿Usted cree que el Señor no quiere que su voluntad se haga en su vida? ¿No cree que le da todos los elementos para que eso suceda en su vida? ¿No le da su palabra y la dirección de su Espíritu Santo para que usted solamente camine en esos caminos? Entonces, ¿se puede caminar en la voluntad de Dios? Ahora la pregunta es, ¿caminamos en la voluntad de Dios? Esto nos hace reflexionar, hasta en nuestra forma de orar, mis hermanos. Entonces, quienes anhelamos llegar a ese lugar en los cielos, que sabemos el Señor fue a preparar para sus redimidos, entonces la oración aquí, mientras estemos, es disponer el corazón para hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida, porque así como en los cielos queremos que se establezca en la tierra. ¿Sí está de acuerdo conmigo o no? Pues aunque no esté, mi hermano, así es. Enseguida viene la gratitud por su don inmerecido, o sea, nuestra salvación por medio de Jesús, nuestro pan de vida. De ahí la petición por su cuidado, provisión y sustento diario. Tenemos que pensar que primero las cosas son espirituales, pero también el Señor se preocupa por nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué es dánoslo hoy? Porque por el pan se tiene que clamar todos los días, mis hermanos. Porque todos los días necesitamos de la provisión de Dios, aunque sepamos o creamos que las tenemos aseguradas por nuestro trabajo, por nuestro negocio, tenemos que estar conscientes que todo le pertenece a Él y tenemos que clamar y darle gracias todos los días por el pan que nos llevamos a la boca. Hay quien se siente tan seguro que presumía, yo doy diezmo de todo lo que tengo, y se olvidaba de la misericordia. Entender que nada es nuestro, mis hermanos, porque todos tenemos que clamar a Dios por su cuidado, por su provisión, ricos, pobres, jóvenes, viejos. Nadie tiene la seguridad de un nuevo día, nadie tiene seguridad de la salud, tampoco nadie tiene la seguridad del pan diario. Y tenemos que agradecerle al Señor por el pan de cada día. Y esta oración no debe tener un sentido egoísta, ni para satisfacer lujos ni frivolidades, recuerde, sino para confesar nuestra necesidad y total dependencia de Dios, porque sabemos que de Él es todo. Y Él en su misericordia, en su cuidado, porque es bueno, nos lo da y pródigamente. Ahora pasa a otra parte, muy importante, el arrepentimiento, el reconocimiento diario de nuestra condición, de nuestra capacidad de pecar, de caer, que nos lleva también a una necesidad de limpiarnos de la contaminación y la impureza de nuestro diario vivir. Dice, y perdona nuestras ofensas, deudas, pecados. Tiene varias traducciones, pero esto se manifiesta más bien en la parte espiritual, en el ofender. Dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, a todos los que nos deben. Aquí hay ¿está condicionando el Señor el perdón, sí o no? ¿Sí? Ahora usted piense y recapacite.
¿Usted perdona a todos sus semejantes? ¿No guarda rencor? ¿No tiene raíces de amargura? ¿Su corazón está limpio? Y usted le clama al Señor: Señor, perdóname todas mis ofensas. Quiero tener un corazón limpio delante de ti. No quiero que nada tropiece, que nada haga que tu relación, mi relación contigo sea dañada, Señor. Porque tú eres santo, porque tú eres bueno. Así se ora al Señor. Pero si usted le está diciendo eso al Señor, entonces tiene que estar consciente que usted no guarda rencor, que no tiene deseos de venganza, que usted ha limpiado su corazón, que ha dejado sus causas delante del que juzga justamente y aún bendice a sus enemigos. Eso es, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Recapacite. ¿Usted pide el perdón de Dios? ¿Será que usted tiene que perdonar antes? ¿Sí o no? Aprender a perdonar y a pedir perdón. Esta frase tiene varias connotaciones, porque al mismo tiempo de ser una plegaria es una confesión, ya que quien ora por el perdón, al mismo tiempo está admitiendo que ha pecado y que es culpable. O sea, perdona mis ofensas, o sea, está reconociendo pecado. Y como al pecar entramos en una deuda moral y espiritual con Dios, nuestro arrepentimiento, ¿cómo tiene que ser? Genuino, con humildad. Le rogamos por el perdón de nuestras ofensas, de nuestros pecados, convencidos que nosotros, con nuestros recursos, nuestras obras, en este caso nuestras obras de justicia personal, jamás podremos alcanzar ese perdón ni serán suficientes para ganarlo, porque solamente Él perdona y solamente a través del Hijo nos perdona el Padre. Y con la frase, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no significa que pedimos perdón como si lo hubiésemos ganado porque hemos perdonado. No, porque por la gracia recibimos el perdón, sino que para poder clamar a Dios por su perdón, nos tenemos que quitar todo rencor, todo resentimiento en contra de alguien, limpiar el corazón. Esto significa dejar la ofrenda delante del altar para arreglar cuentas con el ofensor y después regresar y presentarte delante de Dios. Reconocimiento de quién soy yo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta petición final indica que quienes sinceramente se han arrepentido oran por el perdón de sus pecados porque ya no desean pecar nuevamente. ¿Me explico? No es porque ahorita peco, ya me perdonó y mañana le sigo. Eso no piensa, eso no haría un verdadero hijo de Dios. Alguien que está dirigido por el Espíritu de Dios. Sí tenemos que entregar diariamente un área de nuestra vida. Sí tenemos que confesar pecados todos los días de nuestra vida. Limpiarnos del polvo que tomamos del mundo cada día, sí. Pero con la intención de no volverlo a hacer. De lo contrario nos convertimos en religiosos. Y queremos incluso pasar por alto la santidad de Dios. Y no nos metas en tentación. Mire, sabemos que Dios nunca tienta a nadie para hacer el mal, pero sí controla las circunstancias de nuestras vidas. Por eso le pedimos al Señor, no nos metas en tentación. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? El poder desenfrenado, pasional, desbordante de nuestro propio corazón. El corazón es el que quiere llevar a cabo el pecado. También lo hablamos la semana anterior. Miserable de mí, ¿recuerda? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, oramos a Dios reconociendo nuestra predisposición al pecado, suplicando su dirección, que nos permita el dominio propio, para que cuando lleguen a nuestra vida situaciones o condiciones de tentación que nos puedan hacer caer, no lo hagamos. Ore usted para que usted tenga discernimiento entre el bien y el mal. Eso es lo que habla la madurez espiritual del creyente. Los que están ejercitados ¿en qué? En el conocimiento del bien y del mal. Y siempre pregunto en esto,
¿Usted sabe lo que es bueno y lo que es malo? ¿Sí o no? ¿Por qué no dice fuerte? Sí sabe, sí sabe. ¿Sí sabe lo que ofende a Dios y lo que le agrada a Dios? Sí, sí sabe. De manera que el Espíritu de Dios le está mostrando y le está discerniendo lo que debe y lo que no debe hacer, ¿sí o no? Entonces, diríamos, ¿por qué no lo hace? Como el hombre aquel de aquel programa, no más, decía. Pues sí, no más porque la naturaleza se permite fluir. Cuando no detenemos, cuando le damos alimento a la carne y no al espíritu, de nosotros depende el pecar o no pecar, mis hermanos, no de Dios. Así como el obedecer, igualmente. Hay quien ora, ay Señor, hazme obediente, y soy desobediente. Bueno Señor, yo ya te oré porque fuera yo obediente. Si soy desobediente, ya es tu culpa. Es lo mismo con el pecado, no es así, mis hermanos. Uno decide, uno es el que toma la decisión. Y de ahí siguen las palabras, mas líbranos del mal. Se traduce como del maligno, porque conocemos sus maquinaciones, dice Pedro. Es decir, le pedimos, protégenos y guárdanos de las tentaciones que Satanás va a querer poner delante de nosotros. ¿Qué son las tentaciones? El anzuelo, las trampas, las estrategias, porque anda como león rugiente queriendo devorarse a alguien. Por eso la exhortación del Señor a sus discípulos en Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué significa? Velad, manténgase despiertos, alertas y rueguen a Dios para que no fallen a la hora de la prueba, para que no entren en tentación, porque dice el Señor mismo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y eso tenemos que reconocerlo nosotros. De ahí nuestra dependencia de Dios. Finaliza con la oración que le decía yo que es una doxología de alabanza y adoración agregada por los apóstoles, donde se le alaba por su creación, misericordia, adoramos porque Él es justo, poderoso, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Ya se dio cuenta para lo que es la oración modelo? Nos presenta la oportunidad de aprender a dirigirnos a Dios de manera correcta. Y así, con tus propias palabras, usando este modelo, expresarle todo lo que tienes para Él, todo lo que le puedes pedir, todo lo que le tienes que entregar, todo lo que le puedes agradecer, porque reconocemos que estamos delante de un Dios santo, omnipotente. Una oración, mis hermanos, que le hace justicia a quien merece la honra, la gloria, el poder y la alabanza, nuestro Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Recuerda? Segunda de Crónicas 7:14. Y oraren y buscaren mi rostro. O sea, orar, hablar de manera correcta con Él, buscar su rostro, su presencia, sostener relación con Él y se convirtieren de sus malos caminos, arrepentidos por el pecado cometido, entendiendo que estamos delante de un Dios santo. Entonces yo iré. ¿Por qué va a oír? Porque hemos orado conforme a su voluntad. ¿Desde dónde va a oír? Desde los cielos, porque Él está en lo alto, Él habita en las alturas. Dice, y perdonaré sus pecados. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque es misericordioso, porque Él es justo y sanaré su tierra. ¿Qué indica? Bendecirá tu entorno, tu trabajo, tu casa, tus hijos. La verdadera oración. Ahora ya se dio cuenta por qué la oración del justo mucho puede. Porque es la oración que Dios contesta, es la oración que Dios respalda, es la oración que Dios espera de cada uno de nosotros. Le voy a pedir que se ponga de pie y hagamos una oración. Si quiere usted levantar sus brazos, si quiere usted adorarle, podemos tener un momento con Él.
de oración, que es un preámbulo a la adoración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor. Y perdónanos, Padre eterno, porque quizás en muchas ocasiones no nos hemos dirigido a ti de la manera correcta, Señor. Te hemos ofendido con nuestras palabras, con las intenciones de nuestro corazón, con nuestros pensamientos. Hemos usado este recurso de la oración, que es para nosotros una necesidad, que es para nosotros el único medio para dirigirnos a ti, que eres poderoso, soberano, bueno, misericordioso, para nuestros propios deleites, pensando en lo que nos satisface, pensando en lo que nos agrada, Señor. Gracias, Padre eterno, por mostrarnos quién eres tú y definir nuestra situación delante de ti, quiénes somos nosotros. Y de esta manera podemos decirte, Padre, que estás en lo más alto, soberano, poderoso, misericordioso Dios. Ten cuidado de nosotros, perdona nuestros pecados. Te alabamos, Señor, que estás en lo sublime, en lo alto. Gracias por proveernos en el día a día. Gracias por abrir las ventanas de los cielos, Señor, con misericordia. Gracias por tu fidelidad, porque tenemos el pan diario, porque tenemos trabajo, porque tenemos la posibilidad de llevar a casa el sustento. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos diste a tu Hijo amado, el cual nos ha dado la salvación eterna, nuestro pan de vida. Por eso nos arrepentimos, por eso confesamos todo pecado y te decimos, perdónanos, Señor, porque hemos hecho lo malo delante de ti. Y gracias, Señor. Te rogamos, Señor, que nos guardes del mal, que pongas delante de ti, delante de nosotros, Señor, ese discernimiento para entender qué es lo que te honra, qué es lo que te deshonra. Gracias por la guía de tu Espíritu Santo, que nos permite separar lo santo de lo profano, lo inmundo de lo bueno, porque tú nos guías, porque tú nos cuidas, porque tú nos guardas. De ti es el reino, Señor, de ti es el poder. Gracias por ser nuestro Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te queremos honrar con nuestra obediencia. Tomamos tu palabra, Señor, y entendemos ahora que dirigirnos a ti nos lleva a dirigirnos al Dios soberano, creador de todas las cosas, al que nos ha dado la salvación, no solo la vida, nos ha dado la vida eterna. Y de esta manera, Señor, honrarte, no solo con nuestras palabras, no son palabras llenas de hipocresía, vienen de un corazón humillado, contrito, que reconoce su necesidad, que reconoce toda la inmoralidad que hasta hoy ha tenido delante de ti. Por eso, gracias, Señor. A ti la gloria, Padre, a ti la honra. Ten cuidado de nosotros. Apiádate, Señor, porque te necesitamos. Está delante de ti tu pueblo, Señor, reconociendo su pecado, su condición. Reconocemos todo, Señor, ante ti, y nos alegramos de tener el privilegio de formar parte de tu casa. Gracias por Cristo, nuestro Señor y Redentor. Gracias por nuestra salvación. Te damos la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.